volvamos a hablar del tema de regionalización, que lo hacemos con bastante frecuencia en este medio de comunicación y en este espacio de noticias, sobre todo porque es un proceso que se viene desde la Constitución del 2008, de un tiempo prudencial de 8 años, para que las provincias empezaran a reconocer sus fortalezas y saber las posibilidades que tendrían para aliarse, unificarse e ir creando las regiones. El gobierno nacional ha trabajado y viene trabajando a lo largo de esa temporada ya en regiones para la correcta administración, se da cuenta. Si es que no se hace nada al respecto, nuestra provincia quedaría definitivamente en una región con Manabí. En un primer momento se había dicho también con Galápagos, luego por el tema de distancias, el tema del mar, se decidió que únicamente la región la integraba Manabí y Santo Domingo. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la alternativa que tiene Santo Domingo? ¿De dónde podemos escoger? ¿Y quiénes deberían impulsar este proceso en nuestra provincia? Rómulo, muy buenos días. Qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Gracias, Marianela. Un saludo para toda la ciudadanía de la provincia, el cantón y nuestras parroquias rurales. Efectivamente, la norma constitucional dice que los niveles de gobierno son parroquias, cantones, provincias y regiones, y que estas son de iniciativa provincial su conformación. Es decir, que desde el gobierno provincial debería irse creando esa necesidad. Esa necesidad de ir hacia las regiones, pero también la norma constitucional en una transitoria establece que efectivamente esto debe darse en 2 periodos después de la Constitución. Esto es 2008, en el 2016 deberían estar las regiones, pero en la transitoria dice que estas regiones deben estar constituidas en 7 años. Y que las que no estén en ese último año, el gobierno a través de una ley las creará. Si ya estamos 2013 y es un año político, esto quiere decir que en el 2015 deberían estar conformadas las regiones. Si no hay reforma constitucional de por medio, si no hay interés del gobierno de cambiar este proceso establecido en la Constitución, nos vemos abocados de lleno a las regiones. Entonces solo caben 2 preguntas, estimados ciudadanos. Si es sí a la región, ¿con quién? ¿Con quiénes? ¿Para hacer qué? ¿Cómo? Y si es no, entonces, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno provincial de esta provincia para decir, no queremos ser parte de las regiones, no creemos conveniente las regiones, pero eso implica de lleno una reforma constitucional? Entonces, ¿cuál es el camino? Reforma constitucional vía Congreso. Se necesitan 2/3 de la votación, aparentemente habría. ¿Están dispuestos los otros asambleístas de las otras provincias para ir a una reforma constitucional? Enmienda constitucional solo cabe cuando se reforma una parte de un artículo constitucional, no la totalidad del artículo. Por tanto, en este caso no cabría. Y la tercera opción es a través de una consulta popular, si es que hay la fuerza ciudadana, la voz ciudadana de todas las 24 provincias, incluido Galápagos, para ir hacia una consulta popular donde efectivamente se diga no a la región. Ahora, definitivamente si este gobierno ha presentado el tema de regionalización y ya administrativamente se está actuando de esa manera, difícilmente desde el gobierno nacional, que es quien maneja el tema de la asamblea ahora con mayoría, va a promover algún tipo de acción al respecto. El tema de las regionalizaciones, de una u otra manera, por esta decisión política, ¿se daría por obligatoriedad o ya por práctica? A ver, lo que ha hecho el gobierno nacional efectivamente es empujar un proceso de región administrativa para la planificación. Y de hecho existen las 7 regiones que la SEMPLADES maneja, dentro de la cual Santo Domingo es parte de la región 4 con Manabí. Y hay 3 condiciones que establece la Constitución para ir hacia las regiones. Que sean provincias de continuidad territorial. Cercanas. Que tengan una extensión territorial de no menos de 20.000 kilómetros cuadrados y que tengan una población que no sea menor, me parece que al 5% de la población, del total de la población general de todo el país. En este caso, prácticamente Manabí lo que le faltaba era solamente la parte de la territorialidad. Puesto que el porcentaje por de población lo cubre totalmente y le faltaba un poquito. Por eso es que Manabí tenía 2 opciones, o con Santa Elena o con Santo Domingo. De hecho, por la continuidad territorial, que también la tenía con las 2, pero por un espacio de complementariedad con Manabí, la SEMPLADES optó porque Santo Domingo se una, al menos administrativamente, con Manabí. Hoy la provincia de Santo Domingo de los Áchilas tiene
es parte de una mancomunidad, la llamada Mancomunidad Centro-Norte, con Manabí, Santo Domingo, Pichincha, Imbabura y Napo. Pero aquella mancomunidad se maneja en pocas temas acciones puntuales, muy puntuales. Para proyectos específicos. No necesariamente es una región. La idea sería ir hacia esa región. El problema es que si este fuera el caso, supera la norma constitucional del territorio, supera la norma constitucional de la Y supera también el objetivo por el que es creadas las regiones, crear nuevos polos de desarrollo. Y como una cosa que es fundamental, es decir, el otro elemento que pone la norma constitucional es que se dé una equidad interterritorial en esos términos que pone la ley. Entonces, la pregunta que siempre cabe es, ¿nos conviene o no la regionalización? ¿Para hacer qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Y con quién? lidera? ¿Quién lidera? Es el otro tema, el camino hacia la regionalización. Y sobre todo algo importante, nosotros salimos de un proceso de provincialización que fue nuestra gran paradigma durante 46 años prácticamente, y la pregunta que hace el Vox Populi, la gente de plaza, la gente de las calles, dice, muy bien, Santo Domingo es provincia 23, ¿terminaremos siendo cantón 23 de la provincia de Manabí? Porque por peso poblacional y territorio Manabí tiene una posición abrumadora. Y al momento en el caso de elegir gobernador regional, ¿quién va a poner el gobernador? Obviamente la provincia que tenga Ahora, más población. ya se está sintiendo el peso político de pertenecer a una región cuando nosotros tenemos algunos directores regionales de cada uno de los ministerios, y yo me pregunto, ¿cuántos directores regionales de las EMPLADES existen de Santo Domingo? Y la respuesta es 0. Ese es un preámbulo de lo que tendría o de lo que nos esperaría si finalmente decidimos hacer región únicamente con Manabí o con Manabí. Sí, ahí incluso habría que visualizar algunas otras cosas. Las subsecretarías regionales no están en Santo Domingo, están en sede Manabí. Por tanto, incluso la toma de decisiones respecto de un proceso que siempre se ha empujado y que este gobierno lo tiene como uno de sus elementos de bandera, es la descentralización. Entonces, descentralizar es acercar la toma de decisiones ahí donde se las requieren. Pero donde las van a acercar la toma de decisiones es a Puerto Viejo, a Manabí. Entonces nosotros seguimos alejados de esa descentralización. Seguimos alejados de eso, y lo que es más importante, tú mencionaste es peso político. Y el poder político es la otra parte, la contraparte del peso político. El peso político es número de electores, tener la representación que hoy se tiene en la asamblea con 4, ya no 3, pero esos 4, esa prefectura, esa alcaldía, ¿es suficiente para tener poder político? Y para poder decidir dentro de la región. Ahora, tú dices, subsecretarías, directores provinciales, y yo pregunto, ¿y cuántas subsecretarías? ¿Tenemos ministerios? Manabí, Azuay, Cañar, Loja. Tienen representantes ministerios. Tienen ministerios. Tienen ministros. Nosotros, ¿qué pasa con eso? Eso es algo que también tenemos que hacernos unas preguntas, si nuestras capacidades, si nuestra gente, y sobre todo, lo que insisto, ese peso nos permite llegar a conseguir poder político. ¿Cuáles son las otras alternativas que tenemos? Una es, como estamos en este momento con Manabí, ¿qué otras alternativas pueden barajarse allí? Una de las cosas que se discutió mientras se llevaba adelante el plan de desarrollo provincial era efectivamente el tema de la región, ¿hacia dónde? Aparentemente hay una región natural que está en función de las cuencas hidrográficas. Eso empujaría a hacer Pichincha, Santo Domingo, Esmeraldas. La gran pregunta es si nuestros hermanos de Esmeraldas, después de toda esta inconclusa, porque está inconclusa, lucha por la concordia, por el tema de la concordia, estarían dispuestos a hacer una región con Santo Domingo, los Áchilas. La otra es, ¿qué tan equilibrada es esa posibilidad con respecto del resto del país? Del resto de regiones. Con respecto a la posibilidad de elegir gobernador regional, porque Pichincha tendría un peso sustancial también. Bueno, con Esmeraldas más o menos. Y luego, ¿cuál va a ser la sede de ese gobierno regional? Porque también eso es fundamental. Las regiones tienen que tener sede regional, es decir, la capital regional. Esa es otra de las cosas que nosotros tendríamos que preguntarnos. Esa es una opción. La otra opción es, sí, mantenernos con Manabí, pero ¿bajo qué condiciones? Y la otra, que es la que parecería que no se atreven de alguna manera todos los prefectos de las provincias, por mi trabajo anterior,
las varias reuniones que hubo en Congope, que es la instancia asociativa de los gobiernos provinciales que nos representa, decían que no estaban de acuerdo, pero eso tampoco sale a la luz pública, tampoco es una posición firme y definida con el gobierno nacional. Definitivamente los gobiernos provinciales son quienes más pierden, porque su peso político también en el tema de gobiernos, en los niveles de gobierno, como que va desapareciendo las competencias. No desaparecen las competencias porque están constitucionalmente definidas. Pero van lo que se pierde es parte de un presupuesto que hoy los tiene definido para las regiones también, pero que las maneja el gobierno nacional mientras estas no se constituyan. La legitimidad frente a la ciudadanía. Porque obviamente un gobernador regional va a estar en 3, en 4 provincias, va a ser electo por 3 o 4 provincias, pero va a ser de una de esas provincias. ¿Qué tanto le conocen en las otras provincias? ¿Qué tanto puede hacer por las otras provincias o terminará haciendo más por su provincia de donde procede? Y lo de la sede. Siempre hemos hablado del centralismo que existe en Quito, en Guayaquil, respecto del país, pero también los centralismos existen respecto de las capitales provinciales. Casi siempre se eligen los representantes a las asambleas de las cabeceras provinciales. Casi siempre los consejeros provinciales hasta esta reforma han sido siempre de las cabeceras provinciales. O de las zonas urbanas donde tiene mayor población. Por tanto, ¿qué garantía nos da de que efectivamente una región con un gobernador a la cabeza no se genere una nueva centralidad o una concentración de poder, ya no de este caso del Estado, sino en otro nivel de gobierno? Ahora, este es un tema que tiene muchos aristas que poder seguir discutiendo. En Santo Domingo no se ha iniciado una discusión seria, inclusiva con la ciudadanía, para ir sacando resoluciones, y se nos viene el tiempo. Yo creo que ahí hay un reto, digamos, para el gobierno provincial y un reto también para nuestra ciudadanía, para inmiscuirse, para integrarse, para forzar a empezar a discutir un tema que necesariamente, como usted lo ha mencionado, Marianela, va a darse si es que no hay iniciativa del gobierno de dar retro a través de varios de los mecanismos. Y entendiendo que es una cosa que nos perjudica. En tema de educación, ya sabemos que nuestra directora distrital permanentemente debe estar viajando a la ciudad de Puerto Viejo para solicitar algunos cambios, algunas reformas, algunas situaciones, y no se dan inmediatamente. Lo mismo sucede en cada una de las delegaciones de los distintos ministerios. Es decir, que en un momento determinado el tema de la regionalización nos va a terminar afectando, pero a veces los ciudadanos somos demasiado pasivos y esperamos que nos perjudique para entonces empezar a tomar acciones. Sobre el tema de regionalización aún nos resta algo de tiempo. ¿Quiénes deberían liderar si aquello nosotros vemos que de alguna u otra manera el gobierno provincial lo está haciendo, pero parece que lo está haciendo más puertas adentro, con su gente cercana? Los ciudadanos no manejamos esos temas. Sí, Marianela, como muchos otros, pero también es cierto que la ciudadanía, como entre comillas, no es lo que nos afecta cotidianamente, no es un tema de precios, no es un tema de inseguridad, no es un tema de servicios, lo ven lejano y como que se lo endosan a las autoridades electas para decir, no, usted tiene que hacerlo. Creo que no, creo que debe haber un despertar de la ciudadanía en temas que son parte de nuestra vida. Y yo creo que aquí definitivamente solo cabe una acción. Hay un gobernador, hay una prefectura y hay asambleístas electos. Me parece que esta trilogía debe asumir el liderazgo de un tema tan importante para la provincia y debe tener sustento en los otros niveles de gobierno. En estos casos, 2 alcaldes, la Concordia de Santo Domingo, y nuestras 7 juntas parroquiales del Cantón Santo Domingo, más las 3 que deberán elegirse ya inmediatamente en el tema de la Concordia. Esa debería ser la pirámide política, pero obviamente debe estar sustentada en toda esa actitud importante ciudadana, que si fuimos capaces de empujar un tema de provincia, pues deberemos ser capaces también de apuntalar un proceso, o región o no, pero que sea una decisión ciudadana mayoritaria. Y una decisión de la que debemos, antes de tomar decisiones, obviamente, empaparnos lo suficiente, conocer a profundidad y entender que es una responsabilidad ciudadana. Rómulo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Marianela. Buenos días con todos.